Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente a cada uno y a su familia. Hoy quiero compartir un maravilloso tema que lleva como título: Los que viven satisfaciendo los malos deseos de la carne no pueden agradar a Dios. Pero primero vamos a orar, como siempre. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, mira que vamos a compartir tu santa y bendita palabra. Sea tú, Padre Celestial, hablando a nuestra vida, a nuestros corazones, Padre Celestial, y sacando todo aquello, Padre Celestial, que impide que nosotros seamos obedientes a ti y a tu palabra, Padre Celestial, sacando todo aquello que hace que nosotros de forma egoísta satisfagamos nuestro deseo de la carne, Padre Celestial, siendo desobediente a ti, a tu palabra, Padre Celestial. Sé tú limpiándonos, Padre Celestial, ayudándonos a vivir en obediencia conforme a tu bendita y santa voluntad perfecta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Romanos 8, 5 al 14. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu que vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces podemos ver aquí como el Señor nos está diciendo claramente que todo aquello que satisfacen los deseos de la carne, que va para hacer esto, vamos a morir irremediable y eternamente para siempre. Pero no está hablando de una muerte física, porque eso todos sabemos que tarde o temprano vamos a morir, pero eso también viene por culpa del pecado y por satisfacer nuestros deseos carnales. Pues los que son de la carne piensan en la cosa de la carne. Entonces usted va a conocer cuando alguien es de Dios y cuando alguien no es de Dios. ¿Por qué? Porque solamente viven para satisfacer, viven para pensar en eso. No hacen otra cosa que si no solamente pensar en esto. Y dice que manifiestas son la obra de la carne. Que son, como lo podemos ver aquí, para que entendamos a qué se refiere Dios cuando dice: porque los que son de la carne piensan en la carne. Pero para que entendamos con mayor precisión a qué el Señor se está refiriendo cuando se habla de la carne. Aquí en Gálatas 5, 19, 21 dice: y manifiestas son la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia y homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la visión, la Reina Valera. Ahora vamos a entender, para que vamos con más claridad y más precisión, para que entendamos ahora qué causa los deseos de la carne y por qué eso no le agrada a Dios para nada. Porque dice que los injustos, ¿qué pasa? No heredarán el reino de los cielos. No estaremos con Dios. Dice aquí en la versión TLA,
Gálatas 5, 19, 21 dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen su malo deseo. O sea, haciendo referencia a los deseos de la carne, no son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, mucho vicio y malo pensamiento. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean uno con otro y son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en su fiesta hacen locura y muchas cosas malas. Le advierto, como ya lo había dicho antes, que los que practican, lo que hacen esto, no formarán parte del reino de Dios. Entonces, para que veamos por qué dice Dios en Romanos 8, 5 en adelante, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque esas personas que solamente piensan en satisfacer los deseos de la carne no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque solamente piensan en esto. ¿Y a qué nos lleva esto? A desobedecer a Dios, a rechazar a Dios y a su palabra. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Un creyente, un verdadero hijo de Dios, será manifiesto cuando verdaderamente ama a Dios. Dice que por los frutos a nosotros nos conocen, por la obediencia a Dios, a su palabra, porque tiene un temor, aborrece el pecado, aborrece la injusticia, aborrece todo lo que Dios no le agrada, porque no quiere estar lejos de la presencia de Dios, porque no quiere contritar el Espíritu Santo de Dios y que se aparte de nosotros. En otra palabra, usted tiene a alguien que le ama, que usted ama mucho. ¿Qué pasa cuando esa persona sabe que usted es una persona que no le gusta que le sean infiel, que le hablen mentira? Usted no va a querer estar cerca de esa persona. Usted no va a querer estar ni un poquito cerca de esa persona. ¿Por qué? Porque aún sabiendo lo malo, aún lo hizo. ¿Por qué? Porque ama los deseos de la carne. Y cuando nosotros somos infieles o amamos los deseos de la carne, esto nos lleva a ser infieles, a menospreciar, a rechazar a Dios, incluso a la otra persona, a que no dé igual lo que diga, lo que piense. Nos da igual su sentimiento, su corazón. El sacrificio, nos da igual también el sacrificio que esa persona o el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. No valoramos el esfuerzo de Dios y mucho menos el de la otra persona. Esto causa los deseos de la carne, que manifiestan que son adulterio, borrachera, fornicación, como ya lo había mencionado en Gálatas. Por cuanto lo que designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Son desobedientes a la palabra de Dios, al Espíritu Santo de Dios. No se dejan guiar por Dios ni su palabra. Al contrario, son desobedientes. Rechazan y menosprecian la palabra de Dios. Y somos orgullosos. No les gusta reconocer sus errores. Se creen perfectos, se creen justos cuando no lo son. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como ya lo mencioné ahorita, eso es, en otras palabras, cuando tú amas a alguien y esa persona, sabiendo que a ti no te gusta algo, aún lo hace. Rompiendo la confianza, rompiendo la lealtad. ¿Qué hace? Tú, igual que Dios, esa persona no te va a agradar a ti. Como dice aquí, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven satisfaciendo los malos deseos, los que viven pecando, los que viven haciendo lo malo, haciendo injusto, haciéndole a otro lo que ellos mismos no les gustaría que le hagan, exigiendo lealtad, exigiendo confianza, cuando nosotros mismos no lo estamos cumpliendo, no estamos siendo responsables, no estamos siendo sinceros. Entonces el Señor dice que esas personas no pueden agradar a Dios. No agradan a Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces dice,
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros, esto se va a manifestar. ¿De qué forma? Porque nosotros vamos a buscar siempre lo espiritual. Dice que de Dios, la palabra de Dios escuche. Como dijo Jesús, en los negocios de mis padres me es necesario estar. Un hijo de Dios siempre va a buscar el reino de Dios y su justicia. Va a ser tesoro en el reino de los cielos, no aquí en la tierra. O sea, en otras palabras, no va a pensar en las cosas terrenales, no va a pensar en las cosas carnales, sino que va a pensar en lo espiritual. En lo que le agrada a Dios. Siempre va a buscar, como dijo Jesucristo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos, viviendo en santidad, pensando en las almas, pensando en las necesidades de los demás. Y dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. O sea que el que no obedece la palabra de Dios y vive en obediencia, en santidad, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu que vive a causa de la justicia. Así es. Nosotros hemos muerto al pecado, a los deseos de la carne. Hemos crucificado ese viejo hombre de pecado, de inmoralidades sexuales, de amar este mundo, de amar la injusticia. Lo hemos crucificado, y por eso Jesús dijo en su palabra que el que no se niegue a sí mismo no es digno de mí, que el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. ¿Y qué tomáis nuestra cruz? Aborrecer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque nos gusta, pero se nos hace difícil. Es como tener que nos estén clavando un clavo cuando nosotros nos negamos. Y por eso Jesús dijo que el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Porque sabemos que se nos hace difícil aborrecer los deseos de la carne, las inmoralidades sexuales, los vicios, el chisme, el rencor, todo eso que es deseos carnales. ¿Por qué? Porque nos lleva a no someternos a la palabra de Dios, a no obedecer la palabra de Dios, sino que a lo contrario nos lleva a satisfacer nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros deseos carnales. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otra palabra dice que así como Dios levantó a Jesucristo de los muertos, también nos levantará a nosotros. Pero es cuando nosotros vivimos haciendo la voluntad de Dios, negándonos a nuestros deseos carnales, a hacer lo malo, a hacer injusticia y a hacer a otros lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. También vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Seremos levantados, seremos transformados en un cuerpo glorioso, así como nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, Él nos está diciendo que ya nosotros no estamos llamados, obligados a obligar a satisfacer nuestros deseos carnales, a satisfacer nuestro malo deseo, desobedeciendo a la palabra de Dios. Porque si lo hacemos, ¿qué va a pasar? Vamos a morir eternamente y para siempre. Porque el Señor dice que los que practican tales cosas no pueden agradar a Dios. O sea, no agradan para nada a Dios. Y por eso Él dice que los que satisfacen los deseos de la carne, lamentablemente la paga del pecado es muerte. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso está en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque aquellos que viven conforme a la carne, o sea, satisfaciendo los deseos de la carne, dándole rienda suelta y pasándole por encima a Dios y a su palabra, dándole igual lo que piense Dios, lo que piensen los demás, dice que vamos a morir irremediablemente para siempre. Mas si por el Espíritu hacemos morir la obra de la carne, viviréis. Que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, guardando su palabra, aborreciendo el pecado, tomando nuestra cruz, el Señor dice que viviremos. Pero para eso tenemos que negarnos. ¿Por quién? Por amor a Dios. Y por eso Él dice que si en verdad le amamos, Él no dice que se lo digamos. Él no le digamos, mira, dime que me ama. No. Él está diciendo, si tú me amáis, demuéstramelo. ¿De qué forma?
obedeciendo mi palabra, obedeciendo y dejándote guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí podemos ver cómo el Señor está diciendo claritamente que solamente todo aquello que se dejen guiar en obediencia, en humildad, viviendo en santidad, buscando hacer la voluntad de Dios y aborreciendo el pecado, estos son hijos de Dios. Todo aquello, no está diciendo que todo, sin hacer excepción de personas, está diciendo solamente los que obedecen y se dejan guiar, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Haciendo lo bueno, haciendo la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios, negándose a sí mismo como hizo Jesucristo por amor a nosotros, que dejó de pensar en sí mismo para buscar hacer la voluntad de Dios y venir a esta tierra a pensar en nosotros, dándonos una prioridad, haciéndonos una prioridad para que nosotros podamos ser salvos, porque Él nos ama. El problema es cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pero entonces los hechos no lo demuestran. Nuestras acciones, nuestra conducta no demuestra que nosotros amamos a Dios, porque estamos haciendo lo malo. No nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Él dice que no todo el que diga Señor, Señor, de labio para afuera. Como dice, este pueblo de labio me honra. Porque es muy fácil decir que amamos a Dios sin tener ningún compromiso. Pero queremos que Dios se comprometa con nosotros. Queremos que Dios nos escuche. Queremos que Dios sea fiel con nosotros. Queremos que todo el mundo sea fiel con nosotros. Queremos exigir, pero nosotros no estamos cumpliendo con lo que nosotros estamos exigiendo. Y por eso Dios dice que los que satisfacen los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. Y que solamente aquellos que viven en obediencia y que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, viviendo en obediencia, estos son hijos de Dios. Entonces pidámosle al Señor que cada día más nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que nos ayude, que nos dé control y dominio propio para buscar y hacer la voluntad de Dios, tomar nuestra cruz a diario y seguirle. Que así como Él nos demuestra con sus hechos, con sus acciones, que Él nos ama, viniendo a esta tierra para hacernos una prioridad y dar su vida por nosotros, que también nosotros lo hagamos por amor a Él. Porque es muy fácil exigir, porque es muy fácil decir que amamos a otro de labio para afuera y más cuando lo necesitamos. Pero Dios no. Dios muestra su amor, que aun siendo nosotros pecadores, dio a su único Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, negándose a sí mismo. Y Él también quiere que nosotros lo hagamos. Él sabe que se nos hace difícil, pero si así como Él lo hizo por amor a nosotros, lo que demuestra que realmente nosotros amamos a Dios es que nosotros nos neguemos, nos sacrifiquemos, estemos dispuestos a sacrificarnos, a hacer su voluntad, a pensar en los necesitados, a pensar en las almas, para que lleguen a los pies de Cristo también. Y por eso dice que tenemos que vivir en obediencia, dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios, viviendo en santidad, porque dice claro que sin paz y sin santidad nadie puede verlo. Bueno, como siempre, le damos gracias al Señor por su bendita y santa palabra. Le pedimos que cada día nos ayude a ser hacedores de su palabra y no solo oidores, porque dice bien claro que los justos ante Dios no son los que escuchan la palabra de Dios, sino más bien aquellos que con un corazón humilde la ponen en práctica, en obediencia, cada día hasta el fin del mundo. Así que Dios le bendiga grandemente y recuerden como siempre que para Dios somos una prioridad, no una opción.